Hace casi 200 años, la Cuba colonial fue escenario de uno de los juicios más atroces cometidos contra una mujer. La literatura ha hablado de ella más de una vez y el cine nos las presentó magistralmente. Insumisas, la película de Laura Cazador y Fernando Pérez, nos trajo a la Cuba contemporánea a Enriqueta Favés, la primera mujer que ejerció la medicina en Cuba vestida de hombre y quien fuera acusada de traidora, monstruo y hereje. Su historia, tantas veces tergiversada, omitida y hasta casi olvidada, ve la luz ahora de las más visibles formas y de la mano de algunos de los creadores más reconocidos del archipiélago. Enriqueta Favés es una suiza de Lausana que emigra a la zona del Caribe, primero Guadalupe y después Cuba. Es una mujer que estuvo en las guerras napoleónicas, fue militar, fue médica, pero todo eso lo hizo vestida de hombre. Muy poco se sabe de su niñez y adolescencia, pero este libro titulado Por andar vestida de hombre, una exhaustiva investigación del doctor en ciencias históricas Julio César González Pajés, nos revela mucho. Enriqueta se casó a los 15 años con un oficial de cazadores de las tropas francesas de Napoleón Bonaparte, quien murió 3 años después de contraer nupcias. Este matrimonio tuvo una hija que falleció a los 8 días de nacida. Luego ella matriculó en la Universidad de París con traje de hombre y utilizando el grado militar de su esposo y se graduó de medicina. A Cuba llegó con su identidad masculina en 1819 y conoció a Juana de León, una joven enferma a quien ofreció ayuda y con quien llegó a casarse. Y aunque algunos escritores se han empeñado en contar que Juana no sabía la verdadera identidad de Enriqueta, otros sí demuestran cómo fue un acuerdo entre ambas. El secreto fue hasta un día que una criada entró a la casa, la vio ebria, con la camisa abierta y descubrió que era una mujer. Por querer protegerse de las habladurías y más, la propia Juana de León acusó a Enriqueta, quien hasta ese entonces había sido Enrique Favés. El juicio de ella fue uno de los juicios más severos que se hizo en la colonia, casi un juicio al estilo de la Inquisición. Fue revisada en sus partes sexuales por otros médicos, fue condenada, fue agredida, fue exhibida en una jaula, fue casi tratada como un animal, ¿entienden? En toda esta etapa. Después fue deportada a Nueva Orleans, no pudo regresar a ninguno de los dominios españoles, ve truncada su historia de amor y sobre todo es condenada a no estar, ¿entiendes?, dentro de el ejercicio de su profesión. Poco a poco la historia de Favés se ha ido conociendo y muchos han querido reivindicarla. Primero la literatura, luego el cine, el teatro y ahora llega hasta nosotros su viva estampa. Uno de los creadores más renombrados de Cuba, el Premio Nacional de Artes Plásticas José Villa Soberón, junto al también escultor Gabriel Cisneros, le han hecho esta escultura. Resultó muy difícil porque la escultura tiene siempre su propio lenguaje y es complejo y difícil. Algo que a lo mejor la literatura o el cine resuelven rápidamente diciendo es un hombre, es una mujer, pero buscar que sea capaz la escultura de expresar esa ambigüedad, de contar un poco la historia de que es un hombre femenino o es una mujer vestida de hombre, como es lo que al final se quiere conseguir, para la escultura era difícil. Y por otra parte conseguir la expresión del personaje, que fue una mujer que fue comiéndose el mundo por donde quiera que ella pasó. La escultura será emplazada a un costado de la iglesia de Paula en La Habana Vieja, donde fue trasladada Enriqueta durante parte de su juicio que comenzó en Santiago de Cuba en 1823. Entonces aquí estaba el Hospital de Mujeres, que funcionaba como una cárcel por no existir en el siglo XIX penales para mujeres. Tras ser juzgada varios años de prisión, fue deportada a Nueva Orleans, donde fundó una orden religiosa y ejerció la medicina. Y aunque su sentencia dictaba que no podía regresar a ninguno de los dominios españoles, se dice que quiso volver y encontrarse con Juana, a quien nunca dejó de escribir. Juana, en cambio, se casó con el abogado que la defendió y hasta hoy no se sabe si alguna vez volvió a escribirle a Enriqueta. Estamos hablando de una mujer que es una heroína porque representó la lucha de las mujeres por romper todos los estereotipos que la disminuían, que la ubicaban solamente en un entorno privado, que las limitaban laboralmente, que la convertían casi en un objeto sexual de los hombres. Y Enriqueta desafió todo eso.
Cuando caminemos la Alameda de Paula nos saldrá al paso Enriqueta Favés. Algunos ya conocerán su historia, otros no, pero de una forma u otra, esta escultura de por sí sola nos contará de la fuerza y la pasión que distinguió a esta mujer. Su pose, mirada y ganas de enfrentarse al mundo nos dirán que fue, por encima de todo, alguien valiente, consecuente con sus ideas y sumamente transgresora. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.